El hospicio San Vicente de Paúl olía a desinfectante y a resignación. Era un olor que Magdalena Soares había aprendido a no percibir en sus 11 años como residente, del mismo modo que había aprendido a no percibir el paso del tiempo, las voces de las otras ancianas o el sonido de sus propios pensamientos. Tenía 78 años, aunque a veces se sentía como si tuviera 300, o ninguno. Los días se deslizaban uno tras otro sin distinciones, marcados únicamente por el cambio de sábanas los lunes y la misa obligatoria los domingos. Magdalena asistía a ambos rituales con la misma expresión vacía, la de alguien que ha dejado de esperar que algo cambie. Su cama estaba junto a la ventana del tercer piso, en una sala que compartía con 5 mujeres más. Desde allí podía ver el pequeño jardín del hospicio, con su solitaria higuera y el banco de piedra donde nadie se sentaba porque estaba siempre a la sombra. Más allá, la ciudad de Oporto se extendía en techos de teja roja y campanarios que cortaban el cielo gris de noviembre. Era el 23 de diciembre, aunque Magdalena no lo sabía, o no le importaba. La Navidad había dejado de existir para ella hacía 11 años, la misma noche en que perdió todo lo demás. «Magdalena, ¿me ayudas con esto?». La voz de Sor Beatriz interrumpió el silencio. La monja joven sostenía una caja llena de decoraciones navideñas, guirnaldas de papel crepé descoloridas, campanitas de plástico, un niño Jesús de yeso al que le faltaba un brazo. Era la misma caja de cada año, pensó Magdalena con indiferencia, aunque no recordaba haber pensado esto antes. «No tengo fuerzas», mintió, volviendo la mirada hacia la ventana. Sor Beatriz suspiró, pero no insistió. Las monjas habían aprendido que Magdalena Soares era una causa perdida. Tomaba sus medicamentos, comía lo suficiente para no morir, asistía a misa como un fantasma, pero no participaba. No hablaba más de lo necesario. No sonreía, no lloraba. Era como si hubiera decidido convertirse en mueble, en sombra, en ausencia. Las otras residentes la evitaban. Decían que traía mala suerte, que su tristeza era contagiosa. Decían también, en susurros, que había matado a su propia familia, aunque nadie conocía los detalles. Los rumores en el hospicio crecían como hongos en la humedad, imprecisos, oscuros, persistentes. La verdad era más simple y más terrible que cualquier rumor. 11 años atrás, en otra vida, Magdalena había tenido un apartamento pequeño, pero cálido, en el barrio de Ribeira. Vivía allí con su hija Teresa, de 42 años, y sus 2 nietos, Lucas, de 14, y pequeña Inés, de solo 9. El marido de Teresa había muerto años antes en un accidente de construcción, y Magdalena se había convertido en el pilar de la familia. Trabajaba limpiando oficinas por las noches mientras Teresa cosía a domicilio durante el día. Era una vida difícil pero llena de propósito. Los domingos cocinaban juntas. Las noches de invierno jugaban a las cartas junto a la estufa eléctrica. Magdalena les leía a los niños antes de dormir, incluso a Lucas, que fingía ser demasiado mayor para ello, pero que se quedaba escuchando desde su colchón. La noche del 24 de diciembre de hace 11 años, Magdalena había trabajado hasta tarde. El edificio de oficinas estaba vacío, decorado con luces de Navidad que parpadeaban en la oscuridad. Terminó su turno pasada la medianoche, demasiado cansada, demasiado distraída pensando en la cena que prepararían al día siguiente. No fue hasta que salió del metro en Ribeira que vio las luces, rojas y azules, girando en la oscuridad, ambulancias, bomberos, el cordón policial que bloqueaba su calle. El fuego había comenzado en el tercer piso, su piso, por un cortocircuito en la vieja estufa eléctrica. Se había extendido rápidamente, alimentado por las cortinas baratas y los muebles de madera seca.
Teresa había logrado sacar a Inés a la escalera, pero había vuelto por Lucas. El humo las había vencido a las 3 antes de que pudieran salir. Los bomberos encontraron sus cuerpos juntos en el pasillo a solo metros de la puerta. Magdalena llegó cuando ya estaban cubriéndolos con mantas térmicas plateadas que brillaban obscenamente bajo las luces de emergencia. No gritó, no lloró. Simplemente se detuvo en medio de la calle, sosteniendo todavía su bolsa del mercado con los ingredientes para la cena de Navidad que nunca prepararían. Y algo dentro de ella se apagó tan completamente como las velas que Teresa había encendido esa noche en la ventana. Los servicios sociales la encontraron 3 días después, todavía en el apartamento carbonizado, sentada en el suelo de lo que había sido la cocina. No había comido, no había dormido, no había hablado. La llevaron a un hospital psiquiátrico, luego a una casa de acogida, finalmente al Hospicio San Vicente de Paúl, donde aceptaba permanecer porque aceptar requería menos energía que resistir. Y allí había permanecido 11 años, convertida en estatua de sal, mirando hacia atrás a una vida que ya no existía. «Las campanas», dijo Rosa, una de las otras residentes, acercándose a su cama. «Ya están tocando en San Francisco. Debe ser casi Nochebuena». Magdalena no respondió. No le importaba qué día era. Cada día era idéntico, un ejercicio de respirar, comer, existir sin vivir. «Mi sobrina dice que vendrá mañana», continuó Rosa, ansiosa por llenar el silencio. «Traerá pastel y tal vez algunos dulces. ¿Tu familia vendrá?» La pregunta fue como un cuchillo entre las costillas. Rosa lo sabía, todo el mundo en el hospicio lo sabía. Pero Rosa era de esas personas que hacen preguntas crueles, disfrazadas de conversación amable, que buscan el dolor ajeno para confirmar que su propia vida, por miserable que sea, podría ser peor. «No tengo familia», dijo Magdalena con voz plana. «Ah, sí, es verdad. Lo siento, se me había olvidado». Rosa no parecía apenada en absoluto. «Bueno, al menos las monjas harán una cena especial. El año pasado tuvimos bacalao. ¿Te acuerdas del bacalao?» Magdalena cerró los ojos. No recordaba el bacalao. No recordaba ninguna de las navidades en el hospicio. Se fundían todas en una masa gris de obligaciones religiosas y comidas tibias en bandejas de plástico. Cuando Rosa finalmente se alejó, Magdalena observó por la ventana cómo caía la tarde. El cielo sobre Oporto se teñía de violeta y oro, hermoso de un modo que le resultaba ofensivo. ¿Cómo se atrevía el mundo a ser hermoso cuando Teresa, Lucas e Inés estaban muertos? ¿Cómo seguían cayendo las tardes, floreciendo las primaveras, riendo los niños en las calles? A las 7 de la noche, Sor Beatriz pasó para recordarles que la misa de Nochebuena comenzaba a las 11, asistencia obligatoria. Magdalena asintió sin mirarla. Las horas se arrastraron. Sus compañeras de habitación hablaban con entusiasmo forzado sobre la misa, sobre los villancicos, sobre qué monjas cantaban mejor y cuáles desafinaban de modo cómico. Magdalena permaneció en silencio, contando las grietas en el techo. Había 137. Lo sabía porque las había contado miles de veces. A las 10:30, las monjas comenzaron a ayudar a las residentes más frágiles a vestirse. Magdalena se puso su suéter gris, el mismo que usaba todos los días, y siguió al grupo por el corredor hacia la capilla del hospicio. La pequeña iglesia estaba decorada con las mismas guirnaldas tristes de la caja que Sor Beatriz había traído esa mañana. Alguien había colocado un Belén junto al altar, figuras de plástico desgastadas por décadas de navidades. El niño Jesús en el pesebre tenía la pintura descascarada, revelando el plástico blanco debajo. Una de las ovejas estaba de costado, como si estuviera muerta. Magdalena se sentó en el último banco, como siempre.
A su alrededor, las ancianas murmuraban oraciones, ajustaban sus chales, tosían discretamente. El órgano comenzó a sonar, desafinado y melancólico. El padre Méndez apareció vistiendo casulla blanca con bordados dorados, que alguna vez habían sido elegantes, pero ahora lucían simplemente viejos. Tenía 81 años y le temblaban las manos al alzar el cáliz. Su voz, cuando comenzó a hablar, era débil pero persistente. En esta noche santa celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien vino al mundo para traer esperanza a los desesperados, luz a los que caminan en tinieblas, vida a los que se sienten muertos. Magdalena dejó de escuchar. Las palabras eran las mismas de cada año, de cada misa, huecas como cáscaras de nuez. Esperanza, luz, vida, palabras hermosas que no significaban nada cuando tu hija y tus nietos estaban ceniza en una urna en algún cementerio municipal donde nunca tenías dinero para comprar flores. Su mirada vagó por la capilla. Las velas del altar proyectaban sombras que danzaban en las paredes. Las otras mujeres seguían la misa con expresiones que iban desde la devoción genuina hasta el aburrimiento educado. Sor Beatriz cantaba con los ojos cerrados, perdida en algún éxtasis privado. Y entonces Magdalena la vio. Al principio pensó que era un efecto de las velas, o tal vez el inicio de un derrame cerebral, pero no. Allí, en el nicho vacío junto al altar, un espacio donde alguna vez había habido una estatua de San Antonio antes de que se cayera y se rompiera, había una mujer. No era una estatua, era una figura luminosa, translúcida como vidrio, pero con presencia innegable. Vestía túnica azul y manto blanco, y sus manos estaban juntas en oración. Su rostro era joven, pero poseía una gravedad antigua, como si cargara el peso de siglos, y miraba directamente a Magdalena, no con lástima, no con juicio, simplemente miraba, con una intensidad que atravesaba los 11 años de entumecimiento como una aguja de luz atravesando tela podrida. Magdalena parpadeó, convencida de que la visión desaparecería, pero permaneció, más clara ahora, más real. La mujer luminosa inclinó levemente la cabeza, un gesto que podía ser saludo o reconocimiento o tal vez bendición. El corazón de Magdalena, que había latido mecánicamente durante 11 años sin sentir nada, dio un vuelco doloroso. Sus manos, que habían descansado inertes en su regazo, comenzaron a temblar. Miró a su alrededor. Nadie más parecía ver nada. Sor Beatriz seguía cantando. El padre Méndez elevaba la hostia. Las ancianas rezaban o dormitaban. Solo ella veía a la Virgen. Cuando volvió a mirar, la aparición había desaparecido. El nicho estaba vacío, oscuro, ordinario. Magdalena se quedó inmóvil, el pulso atronando en sus oídos, una sensación extraña y terrible creciendo en su pecho. Algo parecido al miedo, algo parecido al asombro, algo que no había sentido en 11 años. Algo parecido a estar viva. Magdalena no durmió esa noche. Permaneció en su cama con los ojos abiertos, escuchando los ronquidos de Rosa y el susurro de las sábanas cuando alguna de sus compañeras se movía inquieta. La oscuridad de la habitación era completa. Las monjas apagaban las luces del corredor a medianoche, pero Magdalena no necesitaba luz para ver. La imagen de la Virgen estaba grabada en su retina, luminosa y persistente, como si la hubiera mirado directamente al sol. ¿Había sido real? La pregunta giraba en su mente como una moneda lanzada al aire, sin aterrizar nunca en respuesta. Los locos siempre creen que sus visiones son reales. Eso era precisamente lo que hacía difícil distinguir la locura de la experiencia genuina. Ambas se sentían igualmente verdaderas para quien las experimentaba. Magdalena conocía bien la locura. Después del incendio en el hospital psiquiátrico,
Había compartido sala con mujeres que veían demonios en las esquinas, que escuchaban voces ordenándoles cosas terribles, que conversaban con familiares muertos que solo ellas podían percibir. Sus visiones eran absolutamente reales para ellas. Y quizás lo eran. ¿Quién podía decir con certeza dónde terminaba la percepción y comenzaba la alucinación? Pero esto había sido diferente. La Virgen no había hablado, no había dado mensajes ni órdenes. Simplemente había estado allí, mirándola con esa expresión que Magdalena no lograba descifrar. Compasión, expectativa, advertencia. Cuando el amanecer comenzó a filtrar luz gris por la ventana, Magdalena finalmente se levantó. Sus piernas temblaban levemente, de insomnio, se dijo, no de otra cosa, mientras caminaba hacia el baño compartido al final del corredor. Se miró en el espejo manchado sobre el lavabo. El rostro que le devolvió la mirada era el de una extraña, piel cetrina colgando de pómulos prominentes, ojos hundidos en círculos oscuros, cabello gris cortado sin cuidado por las tijeras utilitarias de Sor Carmen. 78 años. Parecía 90. ¿A quién se le aparecería la Virgen María? A esta ruina, a esta mujer que había permitido que su familia muriera mientras ella fregaba pisos en un edificio vacío. No la dejaste morir, había dicho el psicólogo del hospital, años atrás. Fue un accidente, no podías saberlo, no podías estar en dos lugares a la vez. Pero Magdalena sabía la verdad. Si hubiera estado allí, si no hubiera aceptado ese turno extra, si hubiera revisado la estufa antes de salir, sí. 11 años de condicionales que no llevaban a ninguna parte excepto de vuelta al mismo lugar. Su culpa, sólida como piedra, inamovible como montaña. «Magdalena, ¿estás bien?» Era Sor Beatriz, asomándose por la puerta del baño con expresión preocupada. «Sí», respondió Magdalena automáticamente. Luego, sin saber por qué, agregó, «Tuve un sueño extraño». La monja se acercó, ajustando su velo blanco. Era joven, tal vez 30 años, con esa expresión perpetuamente esperanzada que tienen las personas que todavía creen que el mundo puede mejorar. «¿Quieres hablar de ello?» Magdalena estuvo a punto de decir que no, pero algo, tal vez la falta de sueño, tal vez el peso de cargar sola con la visión, la hizo continuar. «Soñé que veía a la Virgen María en la capilla durante la misa de anoche». Sor Beatriz sonrió, pero era una sonrisa que Magdalena conocía bien, la que usan los adultos con niños que dicen tonterías, amable pero fundamentalmente condescendiente. Los sueños pueden ser muy vívidos en Navidad. Es normal. El espíritu de la temporada nos afecta a todos. No fue un sueño, insistió Magdalena, sorprendida de escuchar su propia voz con algo parecido a la urgencia. Fue durante la misa, estaba despierta. La sonrisa de Sor Beatriz vaciló ligeramente. «Ya veo. Bueno, a veces cuando estamos muy cansadas o emocionadas por las festividades, nuestra mente puede jugarnos trucos. No es nada de qué preocuparse». Lo que Sor Beatriz no dijo, pero que Magdalena escuchó claramente en el silencio que siguió, fue, especialmente a tu edad, especialmente con tu historial. «Claro», dijo Magdalena, volviendo a su máscara de indiferencia. «Tienes razón. Debe haber sido eso, pero no lo era». Magdalena lo sabía con una certeza que no podía explicar. La Virgen había estado allí, tan real como Sor Beatriz ahora, tan real como el suelo frío bajo sus pies descalzos. El día de Navidad transcurrió con la lentitud pegajosa de la miel. Hubo una cena especial al mediodía, bacalao, como Rosa había predicho, con patatas hervidas y col. El padre Méndez bendijo la comida con manos temblorosas y dio un breve sermón sobre la generosidad y el amor. Algunas familias vinieron a visitar a sus mayores, trayendo regalos modestos envueltos en papel brillante.
La sobrina de Rosa apareció con una caja de pasteles y se quedó exactamente 20 minutos antes de inventar una excusa para marcharse. Nadie vino por Magdalena, como cada año, como siempre. Por la tarde, cuando las visitas se habían ido y las ancianas descansaban en sus habitaciones, Magdalena hizo algo que no había hecho en 11 años. Bajó sola a la capilla. El pequeño espacio estaba vacío y silencioso. Las decoraciones navideñas lucían todavía más tristes con la luz del día filtrándose por las ventanas sucias. El Belén seguía junto al altar, con su oveja caída y su niño Jesús descascarado. Magdalena caminó lentamente hasta el nicho donde había visto la aparición. Era solo un hueco en la pared, pintado de blanco, aproximadamente del tamaño de una persona. Nada especial, nada extraordinario. Pero cuando estuvo frente a él, cerró los ojos y susurró: «Si eres real, muéstrate otra vez». Silencio, el tic-tac del reloj de pared, el crujido distante de alguien caminando en el piso superior. «Por favor», agregó Magdalena, y se sorprendió al notar que sus ojos se humedecían. «Necesito saber, ¿fue real o me estoy volviendo loca?» Abrió los ojos. El nicho estaba vacío. Por supuesto que estaba vacío. ¿Qué había esperado? Que la Virgen apareciera bajo pedido como un truco de magia. Se rió sin humor, un sonido áspero que resonó en la capilla vacía. ¡Qué patética era! Vieja, sola, aferrándose a alucinaciones porque la realidad de su vida era demasiado desoladora para soportar. Se dio vuelta para marcharse. Magdalena se congeló. La voz no había venido de afuera. Había surgido desde dentro, clara como campana, suave como agua. Una voz que no tenía sonido, pero que llenaba todo su ser. Se giró lentamente. El nicho seguía vacío, pero el aire a su alrededor había cambiado. Había una presencia, indefinible pero innegable, como pararse junto a alguien en la oscuridad. No puedes verlos, pero sabes que están allí. «¿Quién?», comenzó Magdalena, pero su voz se quebró. «No temas». Las palabras se formaron en su mente con perfecta claridad. No eran pensamiento, no eran imaginación. Eran comunicación directa, como si alguien hubiera escrito en el interior de su cráneo con tinta de luz. «¿Eres la Virgen María? Soy quien tú necesitas que sea. Soy quien ha estado esperando que mires». «No entiendo». «Lo entenderás, pero primero debes actuar». «¿Actuar?». Magdalena miró alrededor de la capilla vacía, sintiendo pánico e incredulidad a partes iguales. «¿Actuar cómo? Soy una anciana en un hospicio. No puedo hacer nada. Puedes hacer lo que nadie más ha hecho. Puedes ver lo que nadie más ve. Eso es solo otra forma de decir que estoy loca», respondió Magdalena con amargura. «¿Y qué si lo fuera? ¿Acaso la locura de creer que puedes importar es peor que la cordura de aceptar que no importas?» Las palabras golpearon como puño. Magdalena retrocedió un paso sintiendo sus rodillas débiles. «¿Qué quieres de mí? Que vivas». «Yo estoy viva». «No, respiras, comes, te mueves, pero no vives. Has estado muerta 11 años. Tu cuerpo olvidó morir, pero tu alma no lo recuerda». Las lágrimas corrían libremente ahora por las mejillas de Magdalena. 11 años sin llorar y ahora no podía detenerse. Ellas murieron. Teresa, Lucas, Inés, murieron porque yo no estaba allí. ¿Cómo puedo vivir cuando ellas están muertas? Ellas no están muertas, están con Dios. Pero tú, Magdalena, tú estás en el infierno. Y el infierno no es el fuego. El infierno es la ausencia de propósito, la ausencia de conexión, la ausencia de perdón. No merezco perdón. Nadie merece perdón. Por eso se llama gracia. Magdalena se dejó caer en uno de los bancos, las piernas incapaces de sostenerla. Apretó sus manos contra el rostro,
sollozando con una intensidad que dolía físicamente después de tanto tiempo contenida. La presencia permaneció con ella, no tocándola, pero cerca, como sentarse junto a alguien en silencio compartido. Cuando finalmente pudo hablar, su voz salió rota pero clara. ¿Qué se supone que debo hacer? Hay una mujer aquí, nueva. Llegó hace 3 días. Se llama Irene. Está en el sótano, en la lavandería. Nadie habla con ella. Nadie la ve. Ve tú. ¿Por qué yo? Porque tú sabes lo que es ser invisible, porque tú sabes lo que es estar muerta en vida, y porque es hora de que recuerdes que el amor no termina cuando alguien muere. Simplemente cambia de forma. La presencia comenzó a desvanecerse. Magdalena la sintió retirarse como marea saliendo, dejando la capilla ordinaria y vacía otra vez. «Espera», gritó. «¿Volverás?» Pero solo hubo silencio. Magdalena permaneció sentada en el banco mucho tiempo, temblando, confundida, aterrorizada, y, por primera vez en 11 años, sintiendo algo que podría, posiblemente, con mucho cuidado, llamarse esperanza. Irene Carballo había llegado al Hospicio San Vicente de Paúl en la madrugada del 22 de diciembre, traída por una ambulancia después de que la encontraran desmayada en la estación de autobuses de Campañá. Nadie sabía mucho sobre ella. Los papeles decían que tenía 64 años, que no tenía familia conocida, que había trabajado como costurera hasta que su vista falló y sus manos comenzaron a temblar demasiado para enhebrar agujas. Los servicios sociales habían intentado ubicarla en varios lugares durante los últimos meses, pero algo siempre salía mal. Presupuestos insuficientes, problemas de papeleo, rechazos por su actitud difícil. El Hospicio San Vicente de Paúl era su última opción, y no porque fuera un buen lugar, sino porque era el único que quedaba. La habían instalado en una pequeña habitación del sótano, técnicamente parte de la lavandería, porque no había camas disponibles en los pisos superiores. Era un espacio claustrofóbico que olía a detergente industrial y humedad, con una ventana estrecha al nivel del suelo que daba a los pies de los transeúntes en la calle. El colchón era delgado, las sábanas ásperas. Había una silla plegable, una mesita tambaleante y nada más. Magdalena la encontró allí la tarde del día de Navidad, después de dejar la capilla. La puerta de la lavandería estaba entreabierta. Magdalena empujó con cuidado, sintiendo su corazón latir pesadamente. Parte de ella esperaba encontrar la habitación vacía, prueba de que la voz en la capilla había sido producto de su imaginación deteriorada. Pero no. Allí estaba Irene, sentada en el borde del colchón con la espalda muy recta, las manos cruzadas sobre el regazo, mirando la pared en blanco frente a ella. Era una mujer pequeña, demacrada hasta parecer pájaro. Su cabello era completamente blanco, cortado irregularmente, como si lo hubiera hecho ella misma con tijeras sin filo. Vestía una bata del hospicio demasiado grande que le hacía parecer todavía más frágil. Pero sus ojos, cuando se volvió al escuchar a Magdalena, eran intensos, oscuros y absolutamente sin esperanza. «¿Qué quieres?», preguntó con voz rasposa. Magdalena se quedó inmóvil en el umbral, repentinamente sin palabras. ¿Qué quería? ¿Qué le había dicho la Virgen? «Ve tú». Pero ver no era lo mismo que saber qué hacer después de ver. «Yo pensé que tal vez necesitabas compañía», logró decir finalmente. «No la necesito. Vete». Las palabras fueron como bofetada. Magdalena retrocedió un paso, lista para obedecer, para huir de vuelta a la seguridad de su habitación y su indiferencia cuidadosamente mantenida. Pero entonces recordó la voz en la capilla. «Tú sabes lo que es ser invisible». Y era verdad. Magdalena sabía exactamente cómo se sentía Irene en este momento.
Sabía lo que era querer que te dejen en paz, porque la soledad al menos era predecible, mientras que la compañía traía el riesgo de más dolor, más pérdida, más decepción. Entiendo, dijo Magdalena suavemente. Yo tampoco quiero compañía, la mayoría del tiempo. Es más seguro estar sola. Nadie puede herirte si no los dejas acercarse. Irene la miró con sorpresa, como si no hubiera esperado ser comprendida. Entonces, ¿sabes por qué debes irte? Sí, pero voy a quedarme de todos modos. Solo un momento. Puedes ignorarme si quieres. Sin esperar permiso, Magdalena entró en la pequeña habitación y se sentó en la silla plegable junto a la ventana. El silencio que siguió fue tenso, cargado de resistencia mutua, pero Magdalena no se movió. Simplemente permaneció allí, mirando por la estrecha ventana los pies que pasaban por la acera. Zapatos de trabajo, botas, tenis desgastados, tacones apresurados. Pasaron 5 minutos, 10. Finalmente Irene habló. ¿Por qué haces esto? No estoy segura, admitió Magdalena. Alguien me dijo que viniera, que tú podrías necesitar que alguien te viera. ¿Quién te dijo eso? Magdalena dudó. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Una voz, en la capilla. Tal vez fue mi imaginación, probablemente lo fue, pero aquí estoy de todos modos. Para su sorpresa, Irene no se burló. Simplemente asintió, como si voces en capillas fueran perfectamente razonables. A veces las cosas imposibles son las únicas verdaderas, dijo. El resto es solo ruido. Sí, acordó Magdalena, sintiendo algo aflojarse en su pecho. Exactamente eso. Otro silencio, pero más suave esta vez. Irene se recostó contra la pared, cerrando los ojos. No quiero hablar de mi vida, advirtió. No quiero que me preguntes cómo llegué aquí, o qué pasó, o si tengo familia. No quiero lástima ni consejos. Si vas a quedarte, quédate callada. Está bien, dijo Magdalena. Y así lo hicieron. Magdalena se quedó sentada en la silla plegable. Irene permaneció en su colchón. El tiempo pasó marcado solo por el sonido distante de las máquinas de lavar en la otra habitación y los pasos en la calle arriba. No fue hasta que la luz comenzó a fallar, el breve crepúsculo de diciembre, que Irene habló otra vez. Tuve una hija. Se llamaba Beatriz. Murió hace 3 años. Cáncer. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. Magdalena esperó, sin interrumpir. Era mi única familia. Después de ella no quedó nada, ni propósito ni razón, solo tiempo. Mucho tiempo vacío que llenar. Yo también perdí a mi hija, dijo Magdalena suavemente, y a mis nietos, en un incendio, hace 11 años. Irene abrió los ojos mirándola directamente por primera vez, con algo que podría ser reconocimiento. O hermandad. El vínculo silencioso de quienes han perdido lo que no puede ser reemplazado. Entonces sabes, dijo Irene. Sé. Sabes que no es verdad lo que dicen. Que el tiempo cura, que el dolor disminuye. Sé, repitió Magdalena. El dolor no disminuye. Solo aprendes a cargarlo mejor, o dejas de cargarlo del todo y te conviertes en esto. Señaló vagamente hacia sí misma, hacia la habitación, hacia la vida reducida a esperar la muerte en un sótano. ¿Y qué prefieres?, preguntó Irene. ¿Cargar el dolor o convertirte en esto? Era una pregunta honesta. Magdalena la consideró seriamente. No lo sé. He sido esto durante 11 años. Es tolerable. No duele tanto como sentir, pero tampoco se siente como vivir. ¿Y qué se siente como vivir? No me acuerdo. Irene soltó un sonido que podría haber sido risa o podría haber sido llanto. Yo tampoco. Tal vez, dijo Magdalena lentamente, sintiendo las palabras formarse sin plan previo, tal vez es eso.
Tal vez la voz me mandó aquí porque ambas hemos olvidado cómo vivir. Y tal vez, no sé, tal vez recordar no es algo que puedas hacer sola. ¿Qué voz?, preguntó Irene. Dijiste que alguien te mandó. ¿Quién? Magdalena vaciló. Luego decidió que después de 11 años de silencio y 3 días de imposibilidades, la verdad era lo menos extraño que podía ofrecer. Vi a la Virgen María, en la capilla, durante la misa de Nochebuena. O creo que la vi, o me estoy volviendo loca. Probablemente lo segundo, pero la vi de todos modos. Y ella me dijo que viniera aquí, que tú necesitabas que alguien te viera. Esperaba que Irene se riera, que la llamara loca, que le pidiera que se fuera. Pero Irene solo la miró largamente, estudiándola con esos ojos oscuros que habían visto demasiado. ¿Y la viste? ¿Realmente la viste? Sí. ¿Cómo era? Luminosa, joven pero antigua, y me miraba como si yo importara, como si después de todo lo que había hecho mal, todas las formas en que había fallado, yo todavía importara de alguna manera. Irene asintió lentamente. Está bien entonces. ¿Está bien? Que estés loca. Yo también lo estoy, probablemente. Al menos ahora tenemos eso en común. Y por primera vez, desde que Magdalena podía recordar, sonrió. No una sonrisa grande ni alegre, solo una pequeña curva de labios que reconocía el absurdo compartido de 2 mujeres rotas, encontrando compañía en un sótano el día de Navidad. Irene también sonrió, apenas. ¿Vendrás mañana?, preguntó. ¿Quieres que venga? No particularmente, pero ven de todos modos. Está bien, dijo Magdalena. Vendré. Y lo hizo, al día siguiente y al siguiente. Magdalena bajaba cada tarde a la lavandería y se sentaba en la silla plegable mientras Irene permanecía en su colchón. A veces hablaban, a veces no. Compartían fragmentos de sus pérdidas como quien comparte pan, un pedazo aquí, otro allá, suficiente para sustentarse sin ahogarse en el recuerdo. Magdalena aprendió que Beatriz había sido profesora de primaria, que le encantaban los girasoles, que había muerto en primavera cuando todo estaba floreciendo, lo cual había hecho su muerte parecer todavía más obscena. Irene aprendió sobre Teresa, sobre Lucas y sus sueños de ser arquitecto, sobre pequeña Inés que coleccionaba conchas marinas aunque vivían lejos del mar. Las otras residentes del hospicio comenzaron a notar el cambio. Magdalena ya no era completamente silenciosa en las comidas. Respondía cuando le hablaban. Había perdido esa cualidad de mueble, de cosa, que la había definido durante 11 años. ¿Qué te pasa últimamente?, preguntó Rosa con esa mezcla de curiosidad y resentimiento que caracterizaba todas sus interacciones. Pareces diferente. Hice una amiga, respondió Magdalena simplemente. ¿Aquí? ¿En el hospicio? ¿Quién? Una mujer que vive en el sótano. Irene. Rosa frunció el ceño. ¿La que llegó en Navidad? He oído que es muy difícil. Amargada. No habla con nadie. Habla conmigo. ¿Y qué tiene de especial que la haga hablar contigo? Magdalena consideró la pregunta. ¿Qué tenía de especial? Nada, en realidad. Solo que ambas habían estado muertas por dentro. Y tal vez, solo tal vez, 2 muertas juntas sumaban algo parecido a estar vivas. Creo que ambas necesitábamos a alguien que entendiera, dijo finalmente. Rosa resopló, claramente insatisfecha con esa respuesta, pero Magdalena no elaboró. Algunas cosas no podían explicarse a personas que nunca habían necesitado creer en visiones imposibles para encontrar razón de levantarse cada mañana. Una semana después de Navidad, durante una de sus tardes juntas, Irene dijo algo que cambiaría todo. Mi hija solía trabajar con niños en situación de riesgo. Ayudaba a organizar una cena comunitaria cada año nuevo para familias que no tenían dónde ir. Después de su muerte,
Nadie continuó la tradición. «Es triste», comentó Magdalena. «Sí, he estado pensando...» Irene hizo una pausa, pareciendo luchar con las palabras. «He estado pensando que tal vez podríamos hacerlo. Aquí, en el hospicio». Magdalena la miró con sorpresa. «¿Una cena comunitaria? ¿Para quién?» «Para todos los que no tienen dónde estar en Año Nuevo. Las calles están llenas de ellos, gente sin hogar, ancianos solos, familias que apenas tienen qué comer. Podríamos invitarlos aquí, cocinar algo, darles un lugar caliente por una noche. Irene, somos dos viejas en un hospicio, no tenemos dinero, no tenemos recursos, las monjas nunca nos dejarían. Tal vez no, pero tal vez sí. No lo sabremos si no preguntamos. ¿Por qué querrías hacer esto?» Irene miró hacia la estrecha ventana, hacia los pies que pasaban en la acera arriba. «Porque Beatriz lo habría querido, porque me hace sentir, no sé, como si hubiera alguna razón, algún propósito más allá de sentarme aquí esperando morir». Magdalena sintió algo moverse en su pecho. Reconocimiento, resonancia, la sensación de que tal vez la Virgen, real o imaginada, no había terminado con ella todavía. «Está bien», dijo. «Preguntemos». Sor Beatriz pensó que estaban locas. «Una cena comunitaria», repitió, mirando alternativamente a Magdalena e Irene como si hubieran propuesto construir un cohete al espacio. «Para personas sin hogar, en Año Nuevo, aquí. Sí», confirmó Irene con más firmeza de la que Magdalena había escuchado en su voz antes. «¿Y cómo planean conseguir comida, o platos, o espacio? El comedor del hospicio apenas tiene capacidad para nuestras residentes». «Podríamos usar la capilla», sugirió Magdalena. «Apartar los bancos, poner mesas». «La capilla es un espacio sagrado». «¿Y qué es más sagrado?», interrumpió Irene. «¿Bancos vacíos o personas hambrientas alimentadas?». Sor Beatriz abrió la boca para responder, luego la cerró. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Era joven y todavía recordaba los ideales que la habían traído a esta vida de servicio antes de que la rutina y las restricciones presupuestarias erosionaran su entusiasmo inicial. Tendría que hablar con el padre Méndez y con la Madre Superior, pero incluso si dijeran que sí, ¿cómo pagarían la comida? «No lo sé», admitió Magdalena, «pero tal vez podríamos pedir donaciones, ir a los comercios del barrio, explicar qué estamos haciendo. Ustedes dos apenas pueden caminar una cuadra sin cansarse». «Entonces nos cansaremos», dijo Irene, «pero lo intentaremos». Hubo un silencio largo. Sor Beatriz las miró con una expresión que mezclaba exasperación, preocupación y algo que podría haber sido admiración reluctante. «Está bien», dijo finalmente. «Hablaré con el padre Méndez, pero no prometo nada». Para sorpresa de todos, el padre Méndez dijo que sí. Era un anciano que había pasado su vida entera sirviendo a los pobres y veía en el plan de Magdalena e Irene un eco de la fe que había animado su juventud. La Madre Superior fue más difícil de convencer, preocupada por regulaciones y responsabilidades, pero finalmente cedió con la condición de que las mujeres asumieran toda la organización. Y así comenzó el proyecto más improbable que el Hospicio San Vicente de Paúl había visto en décadas. Magdalena e Irene salieron a la calle por primera vez en años. Caminaban lentamente, apoyándose una en la otra tanto física como emocionalmente, visitando las pequeñas tiendas del barrio de C. En la panadería de la esquina, el dueño, un hombre fornido con manos del tamaño de panes, escuchó su propuesta con expresión escéptica. ¿Una cena de caridad, organizada por dos ancianas de un hospicio? Sí, dijo Magdalena, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. ¿Y qué quieren de mí? Pan,
Lo que pueda donar, sobras del día, si tiene, cualquier cosa. El panadero las miró largamente. Luego, para sorpresa de Magdalena, sonrió. Mi madre vivió sus últimos años en un lugar como el suyo. Nadie organizó nada especial para ella. Sacó una hoja de papel. Denme su dirección, les enviaré pan. Buen pan, no sobras. Ese fue el primero. Luego vino el carnicero, que prometió salchichas. La mujer de la frutería, que donaría manzanas y naranjas. El supermercado pequeño, que contribuiría con arroz y frijoles. Uno por uno, los comerciantes del barrio, muchos de ellos apenas sobreviviendo económicamente ellos mismos, ofrecieron lo que podían. Algo estaba sucediendo. Magdalena lo sentía. No era solo una cena. Era un recordatorio de que la comunidad existía, de que la gente todavía se importaba mutuamente cuando se les daba oportunidad de mostrar esa importancia. De vuelta en el hospicio, algo más estaba cambiando. Otras residentes comenzaron a involucrarse. Rosa, inicialmente escéptica, ofreció coser manteles con retales. Carmen, que había sido chef antes de su artritis, supervisó la planificación del menú. Incluso las monjas más estrictas se ablandaron, ofreciendo tiempo para pelar patatas o limpiar la capilla. El hospicio, que había sido durante tanto tiempo un lugar de espera silenciosa para la muerte, de repente vibraba con propósito. Pero no todo era fácil. 3 días antes de Año Nuevo, Magdalena despertó a medianoche con un dolor agudo en el pecho. Se sentó en su cama, respirando trabajosamente, sintiendo el pánico subir por su garganta. Un ataque al corazón. ¿Ahora? Cuando finalmente había algo que hacer, algo que importaba. El dolor pasó después de unos minutos, dejándola temblorosa y asustada. No le dijo nada a nadie. No había tiempo para doctores, no ahora, pero la experiencia la dejó consciente de su mortalidad de formas que 11 años de depresión no habían logrado. No puedo morir todavía, pensó fieramente, no antes de ver esto terminar. La visitó a Irene más temprano de lo usual al día siguiente y la encontró llorando silenciosamente en su colchón. ¿Qué pasa?, preguntó Magdalena alarmada. Estaba pensando en Beatriz, dijo Irene entre sollozos. En cómo le habría encantado esto, cómo habría estado aquí, organizando todo, hablando con la gente, haciendo que todos se sintieran especiales. Y ella no está. Nunca volverá a estar. Y no importa cuántas cenas haga, cuánto intente continuar su trabajo, ella sigue muerta. Magdalena se sentó junto a ella en el colchón, algo que nunca había hecho antes, y tomó su mano. Tienes razón, dijo suavemente. Ella no volverá, ni mi Teresa, ni Lucas, ni Inés. Todos están muertos y nada que hagamos cambiará eso. Pero Irene, escúchame. Ellos no necesitan que hagamos esto. Nosotras lo necesitamos. Necesitamos recordar que el amor no termina con la muerte. Solo cambia de forma. Irene la miró con ojos rojos. ¿De dónde sacaste eso? ¿De una voz en una capilla? ¿O de mi imaginación? Ya no estoy segura de cuál. Pero es verdad de todos modos. Irene apretó su mano. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo. Durante 3 años no he sentido nada excepto dolor. Y ahora, haciendo esto, siento dolor todavía, pero también siento algo más, algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué? Significado. La mañana de Año Nuevo amaneció fría y despejada. Magdalena se despertó temprano, nerviosa y emocionada a partes iguales. El plan era abrir las puertas del hospicio a las 6 de la tarde y servir cena hasta las 9. Pasó el día en preparativos frenéticos. Las monjas habían transformado la capilla, retirando bancos y colocando mesas prestadas de la parroquia vecina. Los manteles de rosa cubrían las superficies. Velas, donadas por la tienda de artesanías, esperaban ser encendidas. El olor de comida cocinándose llenaba todo el edificio. Sopa de col, salchichas con frijoles,
arroz, pan recién traído de la panadería. A las 5:30, Magdalena e Irene estaban en la entrada principal del hospicio, esperando. Vestían sus mejores ropas, que no eran gran cosa, pero estaban limpias y remendadas con cuidado. Y sostenían carteles hechos a mano que decían: «Cena de Año Nuevo, todos bienvenidos». «¿Y si no viene nadie?», susurró Irene. «Vendrán», dijo Magdalena con más confianza de la que sentía. A las 6 en punto abrieron las puertas. Durante 5 minutos no pasó nada. Magdalena sintió el pánico subiendo. Habían cocinado para 50 personas, habían preparado la capilla, habían organizado todo esto y... Entonces apareció el primero, un hombre de mediana edad con ropa sucia y barba descuidada, cargando una bolsa de dormir. Se detuvo en la entrada, mirando el interior iluminado del hospicio con desconfianza. «¿Es verdad?», preguntó. «¿Cena gratis? ¿Sin trampa?» «Sin trampa», confirmó Irene. «Entre, por favor». El hombre entró cautelosamente. Luego llegó una mujer con 2 niños pequeños. Luego un grupo de 3 adolescentes que vivían en la calle. Luego más y más. En media hora, la capilla estaba llena. No 50 personas, había más de 70, apiñadas en las mesas, hablando, riendo, comiendo con el apetito de quienes no han tenido comida caliente en días o semanas. Magdalena se movía entre las mesas, sirviendo sopa, asegurándose de que todos tuvieran suficiente. Cada rostro que veía era un recordatorio de todo lo que ella misma había perdido, pero también de todo lo que todavía podía dar. Estas personas, invisibles para la mayoría de la ciudad, estaban aquí siendo vistas, siendo alimentadas, importando aunque fuera por una noche. Encontró a Irene en un rincón, hablando con una mujer joven que cargaba un bebé. «Mi hija tenía tu edad», estaba diciendo Irene, tocando suavemente la mejilla del bebé. Era profesora, le encantaban los niños. «¿Dónde está ahora?», preguntó la joven. «Murió hace 3 años, pero creo que le gustaría esto, lo que estamos haciendo aquí». La joven asintió con comprensión que iba más allá de las palabras. «Gracias», dijo simplemente, «por verme, por ver a todos nosotros». A las 9, cuando la última persona se había marchado, con contenedores de sobras que las monjas habían insistido en darles, Magdalena e Irene se sentaron juntas en los escalones de la capilla, exhaustas y felices de un modo que ninguna había experimentado en años. «Lo logramos», dijo Irene, maravillada. «Lo logramos», acordó Magdalena. Hubo un momento de silencio. Luego Irene preguntó: «¿La has vuelto a ver? ¿A tu virgen?». Magdalena negó con la cabeza. «No, pero creo que no necesito verla otra vez. Creo que ella, lo que sea que fuera, real o imaginaria, ya hizo lo que necesitaba hacer». ¿Qué era eso? Magdalena pensó en los últimos días, en salir a la calle después de años encerrada, en conectar con Irene, en organizar esta cena, en ver a 70 personas invisibles siendo vistas, siendo importantes, siendo amadas aunque fuera por una noche. «Recordarme que estar viva no es lo mismo que vivir», dijo finalmente, «y que el amor no termina cuando alguien muere, solo cambia de forma». Miró hacia el cielo nocturno sobre Oporto. Las estrellas brillaban frías y distantes. En algún lugar de la ciudad, cohetes comenzaban a estallar, marcando la llegada del nuevo año. Dentro del hospicio, las otras residentes reían y cantaban, todavía energizadas por el éxito de la noche. Y Magdalena Soares, que había estado muerta durante 11 años, sintió su corazón latir con algo parecido a la alegría. No la alegría de olvidar a Teresa, Lucas e Inés, nunca los olvidaría, sino la alegría de honrar su memoria viviendo en lugar de simplemente existiendo. «Feliz Año Nuevo», dijo Irene suavemente. «Feliz Año Nuevo», respondió Magdalena.
Y por primera vez en 11 años lo decía en serio.